Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tenemos dos invitados de lujo para entender mejor la ampliación presupuestaria que ha planteado el Ministerio de Finanzas Públicas, que ha pedido una ampliación de 14.000 millones de quetzales aproximadamente. Y para entender mejor qué implica esto, qué rubros son los que están destacando para la ampliación, si esto tiene sentido o no lo tiene, tengo ya conmigo a dos invitados. Empiezo por María Antonieta del Cid Bonilla, quien fue, como ustedes recordarán, presidenta del Banco Central, pero también es economista, es analista independiente, fue representante de Centroamérica en el directorio del Fondo Monetario Internacional de 2017 a 2019 y también pues, ha sido vicepresidenta de la Junta Monetaria y tiene amplia experiencia en el sector público. También me acompaña, por su parte, José Alejandro Arévalo. Él es profesional de las ciencias económicas, es profesor universitario, fue gerente del Banco de Guatemala, fue superintendente de bancos, ministro de Finanzas, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, así que ambos tienen muchísima experiencia para poder analizar este tema. Voy a entrar directo con usted, licenciado Arévalo, preguntándole de entrada, ¿no? ¿Cómo se recibe la ampliación de los 14.000 millones? Y quizás recordarle a nuestra audiencia que no hay presupuesto para 2024 por un auto. En realidad no es una sentencia, ahí ya veremos, pero digamos la Corte dejó suspendido el presupuesto aprobado para 2024, con lo cual, usted me corregirá, estamos con las partidas presupuestarias que se aprobaron a finales de 2022. Bienvenido y adelante. Yo quisiera señalar que tal vez nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Porque realmente el presupuesto del año pasado es el que quedó vigente para este año y no consideraba el aumento de ingresos que iba a haber naturalmente. Es casi vegetativo los ingresos del Estado. El gobierno se tardó un poco en llevar esta adecuación presupuestaria, que lo único que está haciendo es reconociendo los ingresos adicionales sobre el presupuesto de 2023, porque como bien ha dicho usted, licenciado Ortiz, no quedó vigente el presupuesto 2024. Para decirlo en números, el año pasado el presupuesto, digamos, el presupuesto que tenemos vigente, que es el mismo del año pasado, los ingresos que estaban previstos eran 86.247 millones, 86.000 millones, digamos, para redondear. Y la estimación de lo que se va a recaudar este año son 99.200 millones. Entonces hay unos 13.400 millones de diferencia que naturalmente ya están entrando a las arcas del Estado y es automático que eso se reparte conforme establece la Constitución. Y hay un situado constitucional, hay otras leyes como el IVAPAS, todo se tiene que distribuir y lo que no se distribuye por mandato constitucional y legal, entonces son asignaciones que está proponiendo el gobierno, que eso sí es debatible. Lo otro no siquiera es cuestionable porque son normas legales y constitucionales. Así que es una... le han llamado ampliación, creo que es ampliación, pero en realidad es una adecuación del presupuesto 2023, que es el que está vigente, a la realidad del 2024. Bueno, licenciada Bonilla, creo que es una buena aclaración para la población, sobre todo la gente que no está versada en estos temas, porque, a ver, no son francamente tampoco muy divertidos para el público general, pero ciertamente es importante esto que nos menciona el licenciado Arévalo. Es decir, realmente es una readecuación presupuestaria, ¿no? Es decir, los ingresos tributarios van a aumentar si no hay este ajuste. Básicamente, licenciada, para que lo entendamos bien, no hay forma de ejecutarlo, ¿no? Porque no tendría un destino. En ese sentido, ¿cuáles son sus impresiones generales de esta readecuación que está planteando Finanzas? Gracias. Bueno, en primer lugar, coincido con lo que mencionaba el licenciado Arévalo en cuanto al tema de los ingresos, en donde, dado que quedó vigente el presupuesto del año anterior, pues no contempla esos ingresos adicionales que se estiman para el presente año. Siempre es complicado recibir un presupuesto que es el mismo del año anterior. A mí me ocurrió también cuando llegué al Ministerio de Finanzas en 2004, no se había aprobado el presupuesto y habían compromisos de gasto importantes y de aquellos compromisos que realmente no era posible decir, bueno, entonces esto no se va a pagar y no daba con el presupuesto como estaba. Entonces, en la situación actual, porque en aquel tiempo no había, por el lado de los ingresos, digamos, ingresos adicionales que entonces se pudieran adecuar. En este caso, sí, dada lo que se ha recaudado,
hay esa necesidad porque por lo que está establecido en la Constitución y en otras leyes hay asignaciones que se deben de realizar y que van relacionadas directamente con la recaudación. Entonces, eso es una parte. Y ahí van, digamos, los aportes constitucionales que por una mayor recaudación corresponden a las municipalidades, por ejemplo. También hay una parte que corresponde a los consejos de desarrollo, pero también hay otras asignaciones que se deben de realizar, y cuando uno observa lo que está establecido, pues prácticamente en obligaciones del Tesoro es un 45%, en servicios de la deuda pública es un 15%. Ahí, digamos, ve el 60%. Servicios de la deuda pública es importante mencionar porque la deuda creció el año pasado. Y entonces, al crecer el año pasado, no da con los recursos que actualmente están presupuestados para atender el servicio de la deuda. Entonces, ahí se requiere hacer un ajuste. Y de hecho, ya lo ha venido realizando el Ministerio de Finanzas vía readecuaciones presupuestarias, porque cuando uno observa la ejecución presupuestaria y que efectivamente en promedio va en 35%, pero uno puede observar también que parte de lo que el gasto que está jalando a ese 35% sí es el de la ejecución del servicio de la deuda, porque ese sí está siendo más elevado que el año pasado. Ahora, hay otras asignaciones y dentro de obligaciones del Tesoro también hay otras como aportes extraordinarios, digamos en este caso a consejos de desarrollo, y aparte de eso, pues están las asignaciones que se hicieron a diferentes ministerios, por ejemplo, y en donde ahí habría que enfocarse en cuál es el destino de esos recursos, y no solo ahí, en lo de los consejos departamentales también, porque el hecho de que primero, aun cuando sean asignaciones constitucionales, pero sobre todo si hay un aporte extraordinario, pues es muy importante enfocarse también en qué se van a utilizar estos recursos. En términos generales, el gobierno a través del Ministerio de Finanzas han indicado que en el caso de los PODEDES son proyectos de agua y saneamiento, de caminos rurales, entre otros, y eso pues se escucha muy bien, pero se necesita saber cuáles van a ser los resultados después de ejecutar ese gasto, cuándo se va a ejecutar, porque no es la primera vez que se da asignaciones extraordinarias a los consejos y la ejecución ha tendido a ser baja. Claro. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Y sobre todo el tema de transparencia. O sea, realmente esto hacia dónde va, es hacia dónde están esas necesidades principalmente, y como decía, qué es lo que, quiénes van a ejecutar, qué empresas se van a contratar y qué resultados se van a obtener. Claro, ahora, licenciado Arévalo, escuchándoles a los dos, bueno, me parece bastante fácil entender que hay que readecuar el presupuesto por muchas razones, ¿no? Hay ingresos comprometidos, el servicio de la deuda, ya nos mencionaba la licenciada de Bonilla. Le quisiera hacer dos preguntas aquí. Una es, ¿lo ha comunicado mal el gobierno? Es decir, se ha comunicado mal con el público y hay una sensación de que se está incrementando el gasto. Y lo segundo es los tiempos. ¿Por qué tan tarde, no? ¿Por qué hasta junio? ¿No sería esperable? ¿Qué dificultó más bien que esto llegue hasta esas alturas del año? Bueno, no queda más para uno desde fuera del gobierno más que especular, ¿verdad? Pero uno podría decir que son funcionarios nuevos, ¿verdad? Y digamos de los funcionarios de finanzas, muchas veces en todos los ministerios llegan con sus propios cuadros y sustituyen. Entonces pierden la experiencia de los que están y entonces probablemente pasó algo así. Lo otro que pudiera ser, pero esto ya es una especulación, es que hubieran estado haciendo una negociación, porque hay un artículo que es el artículo 12, o 13, perdón, donde se distribuyen 1.675 millones y llama la atención que están distribuidos. Eso está asignado para esos proyectos, educación, salud, agua, etcétera, pero están identificados uno por uno los distintos municipios, los 340 municipios con una cantidad específica, ¿verdad? Ese aporte extraordinario. Entonces, uno podría suponer que es natural, eso no es indebido ni es incorrecto, que hubiese habido alguna negociación con los diputados distritales para llevarles obra. Y entonces eso es natural, digamos, obras que
Uno esperaría que ya con esta nueva administración no se vayan a prestar a actividades de falta de transparencia o de corrupción. Pero sí, ahí aparecen Chaval, digamos, en Alta Verapaz, tiene 5 millones, aparece Tucurú con 542,000 quetzales, y así, ¿verdad? 12 millones para el Chol y cosas así, Rachujá 10 millones, están específicamente puestos. Eso llama la atención. Por otro lado, creo que a pesar de que se tardaron bastante en presentar la realocación presupuestaria y con el incremento natural de los ingresos para poder distribuir los egresos, hay un artículo que pudiera generar algún tipo de dificultades, ¿verdad? Y es que el artículo 4 de la propuesta piden que el organismo, piden al legislativo que le otorgue al organismo ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas Públicas para que apruebe un acuerdo gubernativo para la distribución analítica de la ampliación presupuestaria de ingresos y egresos, y eso genera suspicacia, ¿verdad? Porque normalmente lo que se manda al Congreso, digamos, el geográfico de obras, antes lo imprimíamos, ahora ya no, pero son cientos de páginas, digamos, donde está cada obra que se va a hacer a detalle y su costo. Y, por ejemplo, el analítico tiene que ser conocido por el Congreso. Aquí están pidiendo como una carta blanca porque tal vez no les dio tiempo para bajar a esos niveles, estoy suponiendo. Pero ahí pudiera ser que el Congreso, ya a nivel de la Comisión de Finanzas y Moneda, que las Finanzas Públicas y Moneda, que preside un exministro de Finanzas, ahí seguramente se va a dar el debate. En lo que no es debatible es la distribución que establece la Constitución y las leyes, como de la paz. Pero esta otra parte sí es debatible y ahí seguramente ahí se va a discutir en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Gracias. El tiempo ya me está comiendo un poquito, pero claro, teniendo claro que hay, como ustedes explican perfectamente, ciertos rubros que hay que aumentar porque sí, ¿no? Porque hay un aporte constitucional, legal o aumentos salariales y temas que son inescapables. Licenciada Bonilla, ¿pudo haber aprovechado el gobierno para, no sé, buscar presupuesto para alguna política clave? No sé, el licenciado Mario García Lara decía, bueno, un fondo para desnutrición, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo ve usted la propuesta? ¿Se pudo haber aprovechado o se aprovechó y tal vez no lo estoy viendo yo? Pienso que sí, o sea, pienso que sí, porque aparte del tema de esas rigideces presupuestarias y lo que ya está establecido en la Constitución, vemos que hay, bueno, por un lado este monto del aporte extraordinario, insistimos, a los poderes, que sí, como decía el licenciado Arévalo, está hasta por municipio, y uno lo puede consolidar por departamento, pero está por municipio. Entonces, ahí creo que es muy importante el fortalecer la comunicación, algo que usted preguntaba anteriormente, y explicar más acerca de estos proyectos, o sea, cómo se priorizan, cómo se identifican y cómo se va a dar seguimiento y precisamente a tener el resultado. O sea, yo creo que esta parte es muy importante. Luego vemos en otras asignaciones, sabemos la crisis que ha habido en el sector salud, por ejemplo, y Finanzas ha explicado que parte de los recursos que se asignan es para atender precisamente esta crisis, pero por otro lado, vemos que son 1.000 millones, 1.096 millones aproximadamente, que buena parte de estos recursos se va a este nuevo hospital para atender pacientes de cáncer, que no estoy diciendo, digamos, que eso no sea importante, pero ¿cómo definen las prioridades? Entonces, si hay una crisis y no se ha podido atender todo el problema de desabastecimiento, entonces esto realmente lo logra solventar, ¿verdad? Así como está distribuido, no. Más explicación en ese sentido. Tema como lo que planteaba el licenciado Mario García Lara, a mí me parece definitivamente que sí. Lo único es que con este tema del Fondo para la Desnutrición hay que ver realmente por qué ya llevamos cualquier cantidad de gobiernos estableciendo como prioridad el atender ese problema crónico de desnutrición infantil, en donde ahí sí nos llevamos los primeros lugares, no solo a nivel de América Latina, sino que del mundo, y en donde pareciera que los esfuerzos al fin, tanto al interno del gobierno como al sumar otras instancias que también lo apoyan, son dispersas o se dispersan. Entonces, ahí hay problemas realmente de tener algo más integral, una estrategia integral para atender ese problema y que no ocurra lo que ha estado ocurriendo durante ya muchos años. Pero yo creo que sí. Entonces, hay
temas, en comunicaciones hay también un monto ahí adicional y ahí en ese monto adicional se menciona, por ejemplo, atender estos problemas que ha habido con lo del aeropuerto, se menciona también iniciar estudios de prefactibilidad con relación a lo del metro. Por otro lado, vemos que el ministerio lleva una ejecución bajísima, los problemas que han tenido con empresas, el cambio de ministro y la verdad es bien preocupante porque aquí tenemos un problema estructural muy serio que impide un mejor y mayor crecimiento para Guatemala hacia adelante y hacia el mediano plazo, pero en donde pues nos vamos a ir este año, digamos, sin ver mayores cambios. Entonces, claro está, si no se atiende la debilidad institucional que hay, digamos, en ese tema del Ministerio de Comunicaciones y de la ejecución de las obras públicas, ¿verdad? Y a nivel del interior, el tema con municipalidades y poderes no lo vamos a poder superar. Entonces pienso que sí se puede pensar en otros proyectos, en otras prioridades, pero al mismo tiempo eso debe ir acompañado del fortalecimiento institucional para poder hacer. Para cerrar el tema, licenciado Arévalo, ¿cómo ve usted? Siempre parece que esta película se repite todos los años, ¿no? No ampliación porque no se ejecuta. Es decir, un poco saliéndonos de esos clichés, estratégicamente, ¿cómo ve la adecuación? Como digo, más allá de lo que es inevitable ajustar, ¿está aprovechando el gobierno esta oportunidad para digamos, poder entregar sus grandes propuestas? En síntesis, la readecuación y ampliación es obligada, no puede es insustituible, se tiene que realizar. Y segundo, el gobierno debe explicar y aclarar por qué la hizo como la hizo y seguramente ahí va a tener las respuestas para obtener el apoyo o las modificaciones que el Congreso disponga. No hay otro camino, ¿verdad? Claro. Bueno, sí, sin duda estaremos pendientes de lo que pasa en el Congreso. Ya sabemos que hay un largo camino. Primera parada es la Comisión de Finanzas y luego veremos en el Pleno a qué velocidad avanza o no esta ampliación presupuestaria. Muchísimas gracias, licenciado José Alejandro Arévalo, licenciada María Antonieta de Bonilla, por acompañarme en este espacio. Espero tenerles pronto para comentar lo que pueda ser el futuro de esta iniciativa de ley. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.